Segunda Reyes 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, declaróselo, diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y díjole el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6.000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también letras para el rey de Israel, que decían así: luego, en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. Mas sus criados se llegaron a él y habláronle diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Bueno, hasta acá la lectura. Le dejo el lugar a Carlos Di Santo, que tiene la meditación en esta tarde. Bueno, buenas tardes, hermanos. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bien. Este pasaje que hemos leído nos habla de este general del ejército del rey de Siria, como hemos leído, un hombre muy importante, valeroso, muy apreciado por su rey, pero tenía un problema, como dice al final del versículo, dice: pero leproso. Tenemos que decir que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro que muchos los usan como un libro histórico, y lo es porque todos sus hechos están fehacientemente comprobados que sucedieron por la verdadera ciencia,
Pero la Biblia es mucho más que eso, que un libro histórico, es un libro espiritual, por lo cual podemos sacar este primer versículo para nosotros. Y debemos decir también que la lepra, como hemos dicho ya domingo anterior, en la palabra de Dios es una figura del pecado del hombre. Una perfecta figura que se asemeja en muchos aspectos al pecado. Y la experiencia de este hombre era muy triste porque a pesar de ser un hombre muy virtuoso, muy valiente, muy apreciado, con mucho prestigio y muy querido por su pueblo, todo se veía opacado por esta enfermedad que él tenía, que lo devastaba y sabía que iba a una muerte segura. Sabemos que la lepra en ese tiempo era incurable, por lo tanto toda su gloria se veía marchitada, podemos decir, por esta enfermedad. Y acá podemos sacar una primera experiencia espiritual que nos muestra, nos dice la palabra de Dios muchas veces que toda la gloria del hombre, y podemos encontrar dentro de la humanidad seres muy, personas muy respetables, muy dignas de imitar y admirables en muchos sentidos. Pero el pecado opaca todo eso. Porque la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, toda la gloria del hombre se ve opacada por el pecado, por la consecuencia del pecado, y el hombre no se puede librar del pecado, a menos que vaya a Dios con un corazón humilde y sencillo. Y esa es la gran enseñanza, podemos decir, que tiene esta historia. Y también en todo el desarrollo podemos ver muchos matices preciosos que nos hablan de esa enseñanza, ¿no? Que con un corazón humilde se le puede conocer a Dios. En el versículo 2, ahí vemos cómo comienza a aparecer la solución a esto, a la lepra de Naamán, algo que él no podía de ninguna manera vencer y ser librado. El versículo 2 dice, y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual sirviendo a la mujer de Naamán, vemos esta muchacha, una chica seguramente muy, muy de corta edad, que no le había pasado bien, ¿no es cierto? Había sido llevada cautiva en una de las tantas incursiones del rey de Siria a Israel. Sabemos que eran acérrimos enemigos y había sido llevada esclava a su tierra y ahí servía a la mujer de Naamán. Y esta muchacha, al ver el padecimiento de su señor, Naamán le dice a la mujer que había un varón, un profeta, como dice el versículo 3, y se dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Así que vemos cómo comienza esto, ¿no? Una muchacha que nadie reparaba en ella, humilde, que pasaba desapercibida, ahí ya dice algo, como para vislumbrar una solución para este. Y dice, y entrando Naamán a su señor, declaróselo diciendo, versículo 4, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Dice, y díjole el rey de Siria, anda y ve, le dice a Naamán, ¿no? Y yo enviaré letras al rey de Israel. Así que para no volver a leer todo, podemos decir que Naamán le dice al rey, y el rey de Siria le envía letras o una carta al rey de Israel, diciéndole que va a enviar a Naamán para que lo sane de su lepra. Sabemos, como hemos visto, que el rey de Israel se enojó, porque podemos entender también que Israel en ese momento estaba totalmente apartado de su Dios, Jehová, el Dios verdadero, y quién sabe si este rey de Israel, Joram, tenía conocimiento de que había un profeta de Dios ahí en la tierra de Israel, que era Eliseo. Entonces se enoja Joram, el rey de Israel, y dice, soy yo Dios,
para que sane, para que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Así que esto podría haber terminado ahí, en una discusión entre los reyes, pero había un profeta de Dios, un varón de Dios que estaba atento, y que este era Eliseo, como nos dice el versículo 8, ¿no? Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Sabemos que rasgar los vestidos era una señal de luto, en este caso de desagrado del rey, por esto que le había dicho el rey de Siria. Entonces él rasga su vestido como una señal de repudio, ¿no? Pero Eliseo le dice, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Así que con todo esto vemos que entonces Naamán, enviado por el rey y trayendo una gran comitiva, porque iba con sus caballos y sus carros, podemos imaginarnos un hombre poderoso, a quien el rey enviaba también con obsequios para Eliseo, como se nos dice aquí en el versículo, podemos decir, a ver, el versículo 8, dice, podemos leer el versículo 9, dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Así que llega Naamán, y podemos imaginar la situación, este rey esperando que saliera Eliseo para sanarlo, y este general Naamán estaba acostumbrado a recibir honores, a ser admirado. Pero vemos lo extraño de la situación, que Eliseo, el profeta, cuando llega a Naamán con sus caballos, con su carro, y también en el versículo 5 nos dice que el rey de Siria lo envía y le dice: yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, es decir, muchos tesoros para Israel. Una gran cantidad de plata, oro y muchos vestidos. Así que era todo algo muy pomposo, podemos decir. Pero lo extraño, como dijimos, es lo que hace Eliseo, que en lugar ni siquiera lo sale a recibir a Naamán, sino que le envía un mensajero, dándole las instrucciones para que él se salvara de su lepra, ¿no? Dice versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Qué hace Naamán? Sus expectativas no fueron satisfechas, ¿no? Él esperaba otra cosa. Ni siquiera salió a recibirlo el profeta. ¿Y qué hace Naamán? Versículo 11. Se fue enojado. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí. Y esto nos habla de la imaginación, ¿no?, que Naamán tenía, y del preconcepto del hombre ante determinadas situaciones. Él decía: saldrá el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Era una costumbre, una creencia, que si alguna persona estaba enferma y venía a él un rey o una persona muy santa y le tocaba el lugar afectado, se sanaba. Y eso es lo que pensaba Naamán. Y además le dijo que se zambullera 7 veces en el río Jordán. El río Jordán era un río, como sabemos, no muy caudaloso, un río de llanura, pero el rey lo compara con los ríos de su tierra, ¿no? Como dice el versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. Así que vemos lo que es
lo que el hombre imagina y la mentalidad humana y lo que Dios tiene para darnos. Habana y Farfar eran ríos realmente muy preciosos, eran ríos de hielo. Ese río Habana, ahora el nombre que se le da es Barada, es un río que provee de agua a toda la ciudad de Damasco, un río muy extenso de 84 kilómetros, y es un río precioso, de aguas cristalinas y muy caudaloso. Y el otro río, el Farfar, es un río mucho más corto, pero que desciende del monte Hermón también, ambos de la cordillera del Líbano, así que son ríos de hielo muy preciosos, que lo podía comparar con el Jordán. Y todo esto nos enseña de pensar la manera que nosotros imaginamos para llegarnos a Dios. ¿Cuál es esa forma en que nosotros pensamos de llegarnos a Dios? Muchas veces tenemos una idea por nuestra formación, por lo que hemos escuchado, por lo que hemos observado de otras personas, pero Dios lo que pide es un corazón sencillo y humilde que escuche lo que Él le dice, así como Naamán se tendría que haber acercado a Dios. Pero ante esto tan inesperado, que ni siquiera Eliseo lo sale a recibir, él se va enojado. Pero ahí aparecen los criados de Naamán, otra persona también, sencilla, humilde, desprovista de todo vanidad, de toda importancia para el resto de las personas, y lo hace recapacitar. Le dicen, mas sus criados, versículo 13, se llegaron a él y habláronle diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Ahí Naamán fue librado de su lepra. Fue librado después de muchas dubitaciones, después de muchas luchas internas, pero al final comprendió que tenía que hacer lo que Dios le mandaba. Y esto es muy preciosa esta historia y nos habla mucho porque podemos ver también los personajes de esta historia. Podemos decir que hay 6 grupos de personas o seis personas que nos dicen de acuerdo a cómo eran la actitud que tenían. Por ejemplo, hay personas, como dijimos, muy importantes. Este general de mucha estima, famoso, apreciado por muchos, podemos decir que él no tenía forma de poder entender lo que tenía que hacer para que Dios lo pudiera sanar. Después tenemos al rey de Siria y el rey de Israel, hablando de 3 personas de esta historia importantes, ¿no? ¿Qué lograron? Simplemente tenían otros intereses y lo único que hicieron, se pelearon entre sí y no consiguieron ninguna solución. Pero aquí vemos otras personas, ¿no? Humildes, personas sencillas, en quien nadie reparaba. Y cómo esas personas estaban tan cerca de Dios, que fueron los que trajeron la solución. Primeramente, esta muchachita, ¿no? Que estaba ahí en el momento oportuno, en la casa de Naamán con su señora, y observa lo que pasa. ¿Cuál es el problema? Y ella le dice que hay un profeta en su tierra que lo podía sanar, que lo podía solucionar su grave problema, imposible de librarse de la lepra. Después vemos a Eliseo, que estaba en su casa, un profeta de Dios, que podemos decir tal vez una persona un poco más importante, pero que era comparado con el general Naamán o con los reyes. No era nada, una persona humilde también, pero que también estaba atenta y habló en el momento oportuno para decir que venga para que sepa que había profeta en Israel. Y también tenemos los criados de Naamán, que lo hicieron recapacitar y le hicieron pensar
que él la solución no está en base a su orgullo o a lo que él pudiera hacer. Así es la salvación del alma. La salvación del alma que Dios quiere, que Dios da, no está en base al orgullo o al mérito humano, sino simplemente a escuchar la voz de Dios con un corazón humillado para que Dios nos pueda hacer entender su plan de salvación. Así la Biblia nos habla a lo largo de ella de esta experiencia que debe tener aquel que quiere acercarse a Dios. En Isaías 57, versículo 15, nos dice Dios mismo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en la altura inaccesible, nadie puede llegarse a Dios, pero también habita con aquel que con humildad, con un corazón sencillo, se acerca para escuchar la voz de Dios. Isaías 66, versículo 2 nos dice, Dios también, mi mano hizo todas estas cosas, y todas estas cosas fueron, dice Jehová, mas a aquel miraré, que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Por eso yo quiero apelar en esta tarde, si alguien está escuchando que aún no ha tomado la decisión de aceptar a Cristo como Salvador y quiere acercarse a Dios para recibir mucho más de lo que está imaginando. Dios le quiere dar la salvación de su alma, la vida eterna, el perdón de todos los pecados. Acérquese así, no pensando en la opinión propia que tiene de Dios, sino escuchando atentamente lo que Dios le quiere decir, como este hombre debería haber hecho desde un principio. El Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, los días de su carne, cuando presentó el reino de Dios, ahí en el Sermón del Monte, la primera bienaventuranza que el Señor dijo fue: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre de espíritu? Un pobre de espíritu no necesariamente es una persona que es pobre materialmente, sino aquella persona que reconoce, que comprende que no puede hacer nada para acercarse a Dios, que va a Dios buscando la ayuda de Él, el encuentro con Dios, sabiendo que no tiene ningún mérito para acercarse delante de Él. Así que podemos ver a estos personajes de esta historia, ¿no? Cada uno de ellos, los personajes importantes, nos demuestran que eran completamente nulos para poder entender las cosas, lo que Dios tenía, la solución que Dios tenía a este flagelo de este hombre de la lepra, ¿no? Pero las personas humildes entendían y llevaron a este hombre a la sanidad. Tenemos que desproveernos completamente de nuestra imaginación, de nuestro entendimiento para escuchar la voz de Dios. También el apóstol Pablo a los creyentes en Corintio le decía: nadie se engañe a sí mismo. 1 Corintios 3:18. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. Hágase simple. La palabra simple es una palabra fuerte, porque está diciendo hágase como un necio, como uno que dice yo no entiendo nada. Es una palabra fuerte. ¿Para qué? Para que Dios le haga entender. También en el capítulo 8, 1 Corintios, versículos 2 y 3, dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Y observen esto, dice: mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Si alguno ama a Dios, si alguno se acerca a Dios porque le ama, quiere entender realmente que necesita un encuentro con Dios, Dios lo va a conocer, le va a mostrar, le va a revelar el amor que Dios tiene para dar a las almas.
también el Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entendiendo por soberbio no una persona, podemos decir, que es muy pagada de sí mismo, o realmente una persona que se cree mucho más que los demás. La soberbia simplemente puede decir: yo voy a encontrar el camino para llegar a Dios y no voy a escuchar la voz de Dios. Aunque no lo digamos en forma audible, tal vez estamos buscando nosotros el propio camino para llegarnos al Señor, como este hombre. Pero vemos que él tenía que escuchar la voz de Dios. No importaba en la evaluación o la imaginación o las expectativas que él tenía, pero tenía que escuchar la voz de Dios. También el Evangelio es así. Tenemos que venir, como Dios nos dice, con un corazón contrito y humillado. También Santiago, en el capítulo 4, versículo 8, nos dice así: allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. ¿Cómo me allego a Dios? Desprovisto de toda mi propia sabiduría, para escuchar lo que Dios tiene para decirme a mí. Permítanme ahora que vayamos al libro de Isaías, una vez más, Isaías capítulo 53, donde aquí el profeta habla como a sus compañeros, ¿no? Como a sus otros profetas. Isaías 53, versículo 1, y dice una pregunta, ¿no? Que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Podríamos esperar que muchas más personas crean al Evangelio, porque el Evangelio es sencillo. Simplemente hay que aceptar lo que Dios nos ofrece. Pero pocos son los que creen. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, el poder de Dios? Dice: y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Está hablando 740 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, este profeta. Está hablando del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en la cruz, y un hombre colgado en una cruz, podemos decir, sufriendo, desfigurado por el dolor físico y espiritual. ¿Qué atractivo puede tener? Dice: no hay parecer en él ni hermosura, verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Así es Cristo para muchas personas que no se detienen a escuchar el mensaje verdadero del Evangelio. Pero si con atención escuchamos el mensaje de Dios, ahí vamos a empezar a desear a Cristo, porque ahí vemos el amor mediante la prueba, mediante el sacrificio que Él hizo para salvarnos. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Podemos decir que el Hijo Eterno de Dios, en un momento de la historia, se hizo hombre, se encarnó para venir a esta tierra a sacrificarse por amor del pecador, de cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvados. Versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todas nuestras enfermedades, aún la enfermedad de Naamán, fue llevada por el Señor Jesucristo. Pagó por el pecado, por el castigo del pecado y la consecuencia del pecado. Por amor de nosotros se sacrificó por nosotros. Y ahí empieza a ser atractivo, cuando nosotros entendemos el amor de Dios. Mientras tanto, juzgamos según nuestra propia imaginación, nuestro propio entendimiento. Y no podemos así conocer a Cristo. Tenemos que escuchar lo que Dios hizo por nosotros. Versículo 5: mas él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora empezamos a entender un poquito más, y ahí nos empieza a traer Cristo, con su obra, con su amor, con lo que él hizo por nosotros. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y nos hemos rebelado contra Dios, aunque a nosotros nos parezca que somos buenas personas, tal vez si nos comparamos con otras personas podemos decir, bueno, no soy tan malo, pero ese es un juicio propio, no el juicio que hace un verdadero Dios, un Dios santo, como Naamán, que se pensaba que era una buena persona y por eso él se sentía capacitado para encontrar él la solución. Pero él se tuvo que humillar y Dios lo bendijo, porque Dios tiene misericordia y paciencia del pecador, y al final él hizo lo que Dios le dijo y Dios lo sanó de la lepra. Dios también quiere salvarte hoy, querido amigo que estás escuchando, de la condenación eterna, porque a la condenación eterna va todo hombre que nace en este mundo y no acepta a Cristo en su vida, pues se ha apartado del camino, el camino de Dios. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y ahí vemos este Cordero amoroso que se sacrificó. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Podemos ver ahora al Señor Jesucristo callando de amor, yendo a la cruz con toda decisión para sufrir todos los tormentos indecibles que nosotros no podemos llegar a entender, para salvarnos a nosotros. Ahí comienza Cristo a ser atractivo para nosotros, cuando escuchamos su palabra, cuando escuchamos lo que él hizo por nosotros. Querido amigo que estás escuchando, acepta hoy a Cristo en tu corazón, porque él te amó y se entregó por ti para darte la vida, pero tienes que escuchar la voz de Dios. No podemos nosotros fabricar el camino para llegarnos a Dios. No hay forma, porque así como Naamán no se podía limpiar a sí mismo de esa terrible enfermedad, el hombre no se puede limpiar a sí mismo del pecado. No hay ninguna religión que nos pueda limpiar, solamente la sangre de Cristo, aceptar el sacrificio de Cristo, aceptar que Cristo fue castigado por nosotros, el castigo de nuestra paz sobre él. Acepta hoy a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y cree en él como tu Salvador personal. Y tendrás la verdadera paz y la verdadera sanidad completa y la seguridad que el día que tengas que partir de este mundo irás a estar con el Salvador. Quiera el Señor que hoy lo aceptes en tu corazón. Y para nosotros, los que ya hemos dado ese paso de salvación, los que ya somos sus hijos, podemos ver en este pasaje a 2 de los 6 personajes que hemos visto que nos enseñan mucho, ¿no? Por ejemplo, esta muchacha tan humilde que nos habla el versículo 2 y el versículo 3. Esa muchacha estaba ahí, como dijimos, debe haber sido muy triste su vida, ¿no? Una niña llevada cautiva, cuánto temor, habiendo sido llevada por el enemigo, tantos peligros, pero salvó su vida y estaba ahí como esclava de la esposa de Naamán. Pero esta muchacha lo que nos enseña es que ella estaba en el lugar indicado y preparada para testificar de su Dios, porque ella fue la que vio y oyó, ella oyó y habló. Nadie le preguntó, nadie requirió su ayuda, pero ella estaba, como leemos en el versículo 2, ¿no? En el versículo 3 dice, dijo a su señora. ¿Por qué dijo a su señora? Porque ella estaba atento. Así también nosotros, que nos hemos beneficiado con el sacrificio del Señor Jesucristo. Nosotros que hemos sido pasados a ser hechos hijos de Dios,
hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cuántas bendiciones del Señor? Y deberíamos estar ahora como esta muchacha, atentos, preparados para testificar de Cristo en todo momento. Esta muchacha nos da el ejemplo, ¿no? Y también Eliseo, porque Eliseo estaba en su casa, pero estaba atento, porque también nadie lo llamó, ¿no? Dice en el versículo 8, y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Tanto la muchacha como el profeta intervinieron en el momento justo. Y esto hizo que un alma conociera al verdadero Dios, como dijo Naamán en el versículo 15, ¿no? Dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ahora conozco. Ese hombre necio, que se creía muy importante, y lo era realmente, porque era un hombre virtuoso, valiente, tenía algo que de ninguna manera podía ser librado. Y Dios, que es el Todopoderoso, le dio la sanidad. Ahí entendió quién era el verdadero Dios. También nosotros lo hemos entendido, pero repito, si alguno todavía no ha aceptado a Cristo, hoy puede conocer al Dios verdadero, al único verdadero Dios que le puede limpiar completamente del pecado y librarlo de la condenación eterna. Que hoy lo pueda hacer cuando escuche esta palabra. Que el Señor nos bendiga, hermano.